Muchísimas gracias por atendernos de nuevo aquí en Incosol, sabiendo además que estás con el tiempo súper justo siempre, pero sé que tienes un momento para nuestros telespectadores de Andalucía. Hoy sé que nos tienes un tema, digamos, muy importante, yo diría que casi vital, de vital importancia en las personas que lo poseen y en su entorno, ¿no es así? Sí, efectivamente. Hoy quiero hablar de un tema que es el cáncer. Y quiero decirlo así de entrada para quitar el susto a todo el mundo, porque creo que esa es la primera cosa que hay que hacer. Quiero hablar del cáncer porque creo que a muchísima gente le afecta esta enfermedad, si no de una manera directa porque la han sufrido en sus propias carnes, de una manera indirecta porque alguno de sus familiares o seres queridos lo ha podido tener. Y quiero hablar del cáncer desde el punto de vista psicológico. Naturalmente, porque esa es mi profesión y esa es mi visión de las cosas, ¿no? Porque quisiera destacar sobre todo que el cáncer, a pesar de ser una enfermedad evidentemente y una enfermedad muy seria y que tiene muchísimos componentes de todo tipo, también tiene un aspecto psicológico, sobre todo en el proceso de recuperación. También es verdad que se ha demostrado cada vez más que hay un componente psicológico muy importante en el comienzo del cáncer. Es decir, diríamos, como bien dicen en este libro del que luego voy a comentar algo más, se ha estudiado y se ha comprobado cada vez más que hay una relación muy directa entre el estado emocional, el sufrimiento emocional, el estrés, digamos, la ansiedad que una persona vive y el riesgo de que un cáncer aparezca en su vida. ¿Por qué sucede esto? Porque el estrés, la ansiedad, el sufrimiento emocional producen una disminución de la eficacia de nuestro sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico de los humanos es el que nos protege de cualquier anomalía en nuestra salud, de cualquier alteración. Nuestras defensas. La policía, digamos, que nos defiende de los enemigos que nos quieren atacar. Y entonces resulta que el cáncer es una alteración que se produce en determinadas células de nuestro organismo que curiosamente se produce de una forma relativamente normal en nuestra vida, pero nuestro sistema inmunológico es capaz de eliminarlo. Es decir, de vez en cuando en cualquier persona se produce una célula alterada o anormal, pero enseguida nuestro sistema inmunológico la detecta y la destruye, con lo cual esa enfermedad nunca llega a desarrollarse. Es como tantos virus o tantos agentes externos que nos entran por la nariz o por la boca o por cualquier sitio y que nuestras defensas las anulan y no llegan a causarnos la enfermedad. Pero ¿qué sucede cuando nuestro sistema inmunológico baja? Que entonces esa efectividad que tendría que tener para destruir esas células anormales puede llegar a desaparecer o a reducirse tanto que empiecen a criar, digamos, ¿no? Que empiecen a desarrollarse de una forma que se acaben convirtiendo en un problema. Por lo tanto, cuidar de nuestro estado emocional y cuidar de nuestro equilibrio en el aspecto psicológico es una de las labores preventivas más importantes que podemos hacer. Por supuesto para el cáncer, pero también para muchísimas otras cosas. Hoy que hablamos de cáncer, pues quiero destacarlo que también en ese sentido. Pero ¿qué sucede si ya hemos desarrollado un cáncer? Si ya se nos detecta unos indicios más o menos desarrollados de esta enfermedad. Si la enfermedad está ahí. Si la enfermedad ya está, si uno va a hacerse un chequeo, va a hacerse una revisión médica, que es conveniente hacerse de vez en cuando, y descubre que hay pues una pequeña o no tan pequeña anomalía cancerosa en su vida, ¿no? Bueno, pues ahí hay también un aspecto psicológico muy importante a desarrollar, muy importante. Primero, tener una actitud positiva ante la enfermedad. Es decir, tener la conciencia y la creencia y la seguridad de que esa enfermedad es como cualquier otra, que se puede tratar, se puede curar y que por supuesto se puede llevar a un término negativo y puede uno fallecer de ella, desde luego. Pero también es verdad que hoy no quiero pensar en eso especialmente, sino que se puede curar, se puede tratar, se puede luchar contra ella y tener esa actitud positiva y esa seguridad de que uno puede hacer algo, eso ya empieza a movilizar tus propias defensas. Por supuesto, unido a un tratamiento médico adecuado, a seguir los consejos de los especialistas médicos que te estén tratando, por supuesto, pero además
si tú tienes una actitud positiva, eso va a funcionar muchísimo mejor. Por ejemplo, hay un par de casos que quiero comentar que son muy comunes y que seguro que alguna persona de la audiencia lo puede haber vivido. Hay personas que han tenido un cáncer que teóricamente tendría que haber sido mortal y que esa persona ha dicho: yo no me puedo morir hasta que mi hija se case, por ejemplo. O yo no me puedo morir hasta que mis hijos terminen la carrera y les pueda ya dejar colocados en este mundo. Y conocemos personas que han conseguido llegar hasta superar esas situaciones y prolongar la vida más allá de lo que aparentemente hubiera sido lo lógico. ¿Por la fortaleza de espíritu? Exactamente, vamos a llamarlo así, o por su fuerza interior motivada por un deseo de vivir, porque lo justificaban, digamos, cada uno se justifica a sí mismo de una manera, lo justificaban en la necesidad de ser útiles a sus hijos, a su familia, a un negocio, a una determinada cuestión. Esa determinada cuestión les ha dado la fuerza psicológica suficiente para aguantar el tirón, digamos, y prolongar la vida más allá de lo que teóricamente hubiera sido esperado. Pero también tenemos el caso contrario. Personas que cuando reciben la mala noticia, porque evidentemente nunca es buena, de que tienen un cáncer en una determinada parte de su cuerpo, inmediatamente se vienen abajo, se hunden en una depresión, en un pensamiento fatalista de que, bueno, ya estoy listo, ya no voy a salir adelante, y que esas personas pues acaban respondiendo muy mal al tratamiento y falleciendo seguramente mucho antes de lo que hubieran podido prolongar su vida. Entonces quiero decir con todo esto que si una persona padece de cáncer, hay que darle, por supuesto, la importancia que tiene, pero nada más que la que tiene. Es decir, es una enfermedad con la que se puede luchar, con la que se puede vivir, a la que se puede vencer, y que al final, evidentemente, todos, antes o después, por una u otra causa, vamos a pasar a mejor vida, como se suele decir. Pero lo que importa no es eso, sino lo que importa es cómo vivimos esta vida que tenemos ahora, que aunque no sea la mejor, es la que tenemos. Y en ese sentido, insisto, es muy importante aprender algunas técnicas psicológicas de autocontrol, de autoayuda, de manejo del estrés, de manejo del tiempo libre, de darle importancia a las cosas que realmente son importantes. Hablábamos en un programa anterior de eso, ¿no? De qué es lo importante realmente, ¿no? Si es tener muchas cosas o es sentirse uno bien consigo mismo. Y esa experiencia está muy bien recogida y reflejada en este libro que quiero mostrar ahora un poquito a la audiencia. El libro se llama Recuperar la salud. Una apuesta por la vida. Sí, y está escrito por unos especialistas, psicólogos y oncólogos que desarrollaron ya hace unos 25 o 30 años en los Estados Unidos una línea de trabajo muy interesante que complementa la labor médica pura y dura de la oncología, con un enfoque de tratamiento psicológico para el manejo del estrés, para, digamos, combatir la enfermedad con las defensas propias naturales del organismo, insisto siempre, además del tratamiento médico, no en lugar del tratamiento médico, y con unos resultados muy interesantes y muy positivos. Se puede conseguir prolongar mucho la duración, digamos, la vida de una persona enferma de cáncer, se puede prolongar muchísimo la calidad de esa vida, y en definitiva se puede hacer que una persona que padece una enfermedad que muchas veces es grave, la lleve con muchísima más dignidad y soltura y sin que le jorobe tanto. Incluso con esperanza, ¿no? Y, por supuesto, con esperanza, porque también hay que decir, y hoy hablando del cáncer, que yo creo, ya no me sé bien las estadísticas, pero creo que más de la mitad de los cánceres se curan. Eso es lo que dijeron precisamente en los informativos recientemente. Sí, sí, sí. Por lo tanto, me da igual que sean la mitad más uno o que sean la mitad menos uno, pero que se pueden curar muchos de ellos, y además la cuestión a veces no es curar o no curar, sino es cuánto me va a complicar la vida a mí esto, porque hay enfermedades que no se curan, pero que tampoco le joroban a uno la existencia mucho, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, la miopía, pues es una anomalía física, pero bueno, si uno tiene gafas y va al oculista de vez en cuando, pues se mantiene su calidad de vida perfectamente, aunque la enfermedad no se cure, ¿de acuerdo? Entonces, con el cáncer podemos encontrarnos algo parecido. A veces no se cura, pero
también lo mantenemos bajo control de una forma que tampoco te joroba la vida. Y entonces eso es muy importante, y tener la sensación, sobre todo, de que se puede luchar contra él, de que se puede vencer, y de que la actitud mental positiva es fundamental para conseguir ese éxito. Y hemos hablado del enfermo en sí, pero ¿qué consejo, y ya digo, es para terminar, qué consejo le podría dar al entorno, a la familia? Pues a la familia básicamente esto mismo que les he dicho, es decir, que piensen positivamente, que transmitan positividad, pero que la transmitan porque la sienten de dentro, de verdad. Porque si que no sea una comedia. Que no sea una comedia, porque si es una comedia, lo capta el enfermo. Naturalmente, aquí no somos tontos nadie. Y en la comunicación, que otro día podemos hablar de eso, en la comunicación interviene mucho lo que se llama la comunicación no verbal. Es decir, no es solo lo que decimos con palabras, es lo que decimos con los gestos, con el tono de la voz, con la mirada, con la postura, que estamos acostumbrados a comunicarnos de esa forma, y si tú estás haciendo una comedia, un día a lo mejor cuela, 2 días a lo mejor cuela, pero permanentemente no. Entonces, si tú quieres transmitirle positividad a la persona enferma, si tú quieres ayudarle a sentirse mejor, si quieres transmitirle esperanza, tienes que empezar por sentirla tú por dentro. Y tienes que hacer tú primero tu propia terapia contigo mismo para aceptar esa enfermedad que te ha tocado de rebote. Y una vez que tú estés en una actitud positiva, entonces sí que serás de utilidad para tu ser querido, la persona cercana que lo sufra. Pero si tú por dentro no estás así, la comedia, hombre, siempre será mejor que... Sí, pero puede fallar. Pero evidentemente no es el mejor consejo, ¿no? Pues muchísimas gracias por estos consejos llenos de esperanza y de ilusión, además que irradian paz también para nuestros telespectadores, y esperamos que nos conceda nuevas entrevistas. Con mucho gusto.